Muy buenas tardes, soy el estudiante Damián Montiel, estudio en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, conformada por el grupo número 5, de 6 estudiantes del preuniversitario y nivelación de Arquitectura Paralelo B, de la materia de Razonamiento Lógico, con el licenciado Ítalo Serrano Quevedo, donde vamos a hablar sobre varios temas de razonamiento lógico, con los siguientes estudiantes que son Emily Cuello con el tema de clasificación, Damián Montiel con el tema de analogías, Joelia Armas con el tema de series, Nexer Ayala con el tema de pensamiento numérico, Justin Coveña con el tema la regla de 3, Kevin DeSantis con el tema de permutaciones y combinaciones, y lo presentaremos mediante un video. Gracias. Buenas tardes, ingeniero Ítalo Serrano, compañeras y compañeros presentes. Mi nombre es Emily Angelina Cuello Clubas. El día de hoy les voy a presentar el tema de clasificación, el cual los subtemas son procesos básicos y características esenciales. La clasificación es el proceso mediante el cual podemos separar elementos de un conjunto en subconjuntos, de forma que los elementos de un subconjunto comparten una característica correspondiente de una variable previamente seleccionada. Y cada subconjunto difiere de los demás en las características que comparte esta misma variable. Se le denomina clase a cada subconjunto de elementos que comparten una característica y se le denomina de clasificación o variable a la variable seleccionada para clasificar los objetos. A continuación les voy a presentar un ejemplo de los procesos básicos. Para realizar este ejercicio tenemos que identificar la variable o la clasificación y las clases. Como podemos observar, los objetos son medios de transportes. Entonces, la variable sería tipo de transportes. Esto se dividiría en 3 clases, que serían los aéreos, los terrestres y los acuáticos. ¿Cómo podemos identificar? Los aéreos serían el avión, el globo y el helicóptero, que sería el 1, el 7 y el 8. Y los terrestres serían la bicicleta, el carro, la motocicleta y el bus, los cuales serían el 2, el 3, el 4 y el 6. Y por último podríamos identificar el acuático, que sería el barco, sería el número 5. Aparte de este ejercicio, también podríamos realizar otro como en el mismo ejemplo, pero serían 2 tipos de clases. Y la variable sería tipos de tamaño o los tamaños de transporte. Y ahí se dividiría en 2 clases, que serían los grandes y los pequeños. Si vamos a hacer este ejemplo, entonces en los grandes se utilizaría el avión, el bus, el globo y el helicóptero. Y en los pequeños sería la bicicleta, el carro, la motocicleta y el barco. Vamos a explicar 2 ejemplos sobre las características esenciales. Como podemos observar en el primer ejemplo, existen 4 cuadros en el cual tienen distinto ángulo y diferentes extremidades las formas de adentro. Para identificar el quinto cuadro tenemos que ver las características esenciales. ¿Cuáles serían las características esenciales? Pues que estas formas van girando a 90 grados, si nos podemos dar cuenta. Otra característica también sería que varía la forma de las piernas, de las figuras de las piernas, ya sea entre la parte exterior e inferior. Entonces, dándonos cuenta sobre estas características, podríamos deducir que la respuesta sería la C, ya que vendría a ser la siguiente forma, que continuaría mediante a los giros de 90 grados. A continuación vamos a explicar el ejemplo 2. Son 4 cuadros en el cual adentro tiene un mini cuadro y segmentos. Podemos observar que la forma del cuadrito de adentro va variando de lado, o sea, no va quedando en el mismo lado. Asimismo los segmentos. También podemos darnos cuenta de que los segmentos van aumentando dependiendo cada cuadro. Entonces, para identificar el quinto cuadro también tenemos que sacar las características esenciales, las cuales serían que van girando en sentido de horario, por eso los cuadritos van cambiando de lugar, y también que los segmentos van aumentando en cada figura, como les acabé de decir. Entonces, viendo esto, podemos deducir que la respuesta correcta sería la A,
ya que podemos observar que en sentido del horario el lugar que tocaría sería este lado. Entonces en este lado tendría que ir el cuadro, y también observando los segmentos, el que va aumentando el segmento sería el literal A. Su atención prestada, espero que hayan entendido mi explicación. A continuación va mi compañero Damián Montiel. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciado presente, Ítalo Serrano. Mi nombre es Damián Montiel, presento al Preuniversitario y Nivelación de Arquitectura Paralelo B, donde el día de hoy vamos a hablar sobre la analogía. La analogía o semejanza es la similaridad de relación que se da entre dos pares de términos o imagen, de modo tal que puede intercambiar entre sí la función de modelo. Tenemos algunos ejemplos de analogía, que son 4, pero vamos a presentar 2, que son analogía gráfica y analogía verbales. Y otro subtema que viene a ser las cuadrículas, que sinónimos son matrices. Aquí tenemos un ejemplo de analogía verbal. Analogía verbal no presenta una definición literal, y por esta razón muchas no pueden entenderse en otro idioma o en el dialecto diferente. La analogía verbal precisa del razonamiento verbal de quien interpreta. Características de la analogía verbal. Se caracteriza por la estructura y no por su contenido. Intenta discernir la relación existente entre dos palabras. Existen 3 tipos de relación posible en las analogías verbales: sinónimas, antónimas y analogía de relación lógica. Tipos de analogías verbales. Las analogías verbales pueden ser continuas u horizontales, alternantes e incompletas. Aquí tenemos algunos ejemplos de analogías verbales, que son: presidente es a nación como gobernador es a. Las opciones tenemos aquí: alcaldía, estado, provincia, gente. Donde la respuesta correcta viene a ser provincia. ¿Por qué? Porque presidente gobierna una nación, como gobernador puede gobernar a la provincia. Tenemos otra opción que es felicidad es a dicha como tristeza es a. Tenemos las opciones aquí, pero estas se las pueden resolver en su casa, se las dejamos de ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de analogía gráfica o analogía de figura. En este tipo de problemas se presentan dos figuras que guardan cierta relación entre ellas. Para solucionar estos ejercicios debemos primero encontrar dicha relación, luego aplicamos la misma a una tercera figura para encontrar la cuarta. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 2 ejemplos. Medio círculo es a un círculo. Entonces yo encontré la tercera, como medio rombo es a un rombo. La siguiente imagen es 2 medios círculos es a. Yo encontré la tercera también, como medio círculo es a. Esta la pueden resolver en su casa, la dejamos de ejemplo. Tenemos otros ejemplos que son las cuadrículas, pero como sinónimos son matrices. Entonces encontramos: las analogías son comparaciones de las características similares de dos cosas. Son telescopios mentales a través de las cuales se pueden inspirar ideas, que es una de las técnicas más valiosas para generar gran cantidad de ideas en un corto periodo de tiempo. Consiste en resolver un problema mediante un rodeo. En vez de atacarlo de frente, se compara ese problema o situación con otra cosa. Aquí tenemos un ejemplo de matriz, donde viene a ser la secuencialidad. Un carro gira hacia la izquierda, otro hacia la derecha, y el otro gira hacia la izquierda. Donde nos damos cuenta que las llantas del primer carro no tienen las llantas pintadas. El segundo carro tiene la llanta delantera pintada y la otra la llanta trasera pintada. Donde viene la secuencialidad, donde vamos a encontrar la tercera cuadrícula, donde viene a ser que un carro gira hacia la izquierda, el otro hacia la izquierda, donde podemos ver que las llantas, uno está sin pintar, el otro está pintada hacia adelante. Donde vamos a ver las opciones que están aquí, y la opción de la esta viene a ser secuencia, que viene a ser la D, porque su llanta trasera está pintada y gira hacia la derecha. Estos son el tema que me ha tocado hoy, que son analogía y matrices, que vienen a ser cuadrículas.
Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Joely Armas y soy de Nivelación Arquitectura B. Bien, a mí me tocó el tema sobre las series cortas y series largas. Bien, las secuencias es un conjunto de elementos relacionados entre sí que siguen una regla o un patrón. Como por ejemplo, aquí podemos ver un corazón rojo, un corazón negro, un corazón rojo, un corazón negro. Esa secuencia nos damos cuenta que los colores cambian. Entonces el siguiente corazón será rojo. ¿Por qué? Porque está rojo, negro, rojo, negro. Entonces eso nos indica que el corazón debería, obviamente, de ser rojo. Seguimos con las series largas. Se trata de encontrar la figura que sigue la secuencia. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la siguiente figura que sigue la secuencia? Aquí observamos 3 hexágonos, lo cual falta otro en el signo, y por dentro está uno pequeño. Ya, primero tenemos que darnos cuenta que aquí en el primero tenemos un hexágono pequeño en el centro, luego acá y luego acá arriba. Se está moviendo como las manecillas del reloj, lo cual es un sentido antihorario. Por lo tanto, la secuencia va de la mitad a un vértice en el centro también aquí, y lo cual indica que sería en el otro vértice. Aquí tenemos varios ejemplos. En este hexágono vemos que está en el centro, ese está descartado. Acá vemos que está en el otro vértice, pero ya está acá, entonces sería descartado. Acá vemos que está aquí en el centro, pero no tiene nada que ver. Entonces la respuesta correcta sería la D. ¿Por qué? Porque está en el centro y ahí sigue un vértice, luego sigue en la mitad y ahí sería en el otro vértice. Tenemos otro ejemplo sobre las series largas. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4 figuras, pero acá nos indica que nos falta otra figura más, que sigue la secuencia. Pero tenemos que fijarnos muy bien en las figuras. Por ejemplo, aquí está el círculo, pero ese no tiene lados. Y este sí tiene, entonces necesita 1, 2 y 3 lados. Acá en el cuadrado hay 1, 2, 3 y 4 lados. Acá en el pentágono hay 5. Entonces obviamente que la siguiente figura debería de ser de 6 lados, que sería un hexágono. Bien, también tenemos que darnos cuenta que tenemos un círculo en el medio de cada figura, que está pintado de negro, y entonces esa es la secuencia, que va arriba, de un lado, abajo y del otro lado. Entonces obviamente, bien, como ya pudimos observar cada secuencia, tenemos aquí los ejemplos, la cual sigue en la quinta figura. En A tenemos un pentágono, lo cual no, porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser. Acá en el cuadrado obviamente que tampoco, porque tiene 1, 2, 3, 4 lados y nos pide acá 6 lados la secuencia. Acá el círculo obviamente que no, porque no tiene lados, y acá sí, la cual es el hexágono, perdón. Bien, también vamos a ver el círculo, lo cual la secuencia, ¿no? Que está arriba el color negro al otro lado, y ahí sigue para abajo y ahí para otro lado. Entonces aquí está para arriba. Entonces la respuesta correcta de este ejemplo sería la D, porque es el hexágono, lo cual indica es 3, 4, 5 y 6, que esa es la secuencia. Entonces, ese sería un pequeño resumen sobre las secuencias de series cortas y series largas. Buenas tardes, ingeniero Ítalo Serrano, compañeros todos. Mi nombre es Nexa Glenn Ayala Solórzano y mi tema es pensamiento numérico. Pensamiento numérico se clasifica o se basa en 5 subtemas: clasificación de números, conversión de binario a decimal, conversión de decimal a binario, suma de binarios y ejercicio de pensamiento matemático. ¿Qué es el pensamiento numérico? El pensamiento numérico es la capacidad de comprender los números y la numeración y aplicar dicho conocimiento en la resolución de problemas y toma de decisiones. La persona con este tipo de pensamiento maneja los conceptos numéricos básicos, por ejemplo cantidades, valores y comparación, y las operaciones matemáticas como la suma, resta, multiplicación y división. Clasificación de números.
tenemos como números naturales. Los números naturales se representan con la letra mayúscula n y aquí no está, no aplica el número cero. Los números enteros son con números naturales, incluye el cero y números naturales negativos. Se representa con la letra Z. Números racionales. Números racionales son números que se pueden escribir como fracción y cuyo numerador se puede escribir con número entero y cuyo denominador con número natural. Y se representa con la letra U. Números irracionales. Estas son que tienen números que tienen infinitos decimales y no son periódicas. Por ejemplo, el pi. El pi que es igual a 3.14, 15, 62, 95, etc. En esta también podemos encontrar, por ejemplo, raíces no exactas. Por ejemplo, raíz de 2, que no tiene un resultado exacto, raíz de 3, raíz de 5 y raíz de 7. Fracción de binario a decimal. Tenemos aquí un ejemplo de 11, 0, 0, 11. Esto lo vamos a convertir a decimal. Comenzamos de derecha hacia izquierda. Por ejemplo, aquí le ponemos 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado a la cuarta y 2 elevado a la quinta. Esto, como el 2 elevado a la 0, viene a la 1. 2 elevado a la 1 viene a la 2. 2 elevado al cuadrado viene a la 4. 2 elevado al cubo viene a la 6. 2 elevado a la cuarta viene a la 16. 2 elevado a la quinta viene a la 32. Esto de acá se lo multiplica con los números de aquí abajo. Y viene a ser 1 multiplicado por 1, 1. 2 multiplicado por 1, 2. 4 que multiplica por 0, 0. 6 que multiplica por 0, 0. 16 que multiplica por 1, 16. Y 32 que multiplica por 1, 32. Como resultado viene a dar 51 sobre 10. Como siguiente subtema tenemos conversión de un decimal a binario. Tenemos aquí 725 que queremos convertirlo a binario. Convirtiéndolo sale a 10, 11, 01, 01, 01 sobre 2. El ejercicio se trata de que 725 hay que dividirlo para 2. Y así sucesivamente con los siguientes resultados seguir dividiéndolo para 2. Por ejemplo, aquí tengo el ejercicio. 725 dividido para 2 viene algo más parecido a 1. Y ahora, como resultado de esto, podemos dividir a 2 mismo y tenemos nuestro residuo, 0. Como resultado de este, pues pasamos a dividir sobre 2 mismo, tenemos siguiente residuo. Como resultado de este, tenemos que dividir para 2, tenemos un suma. El siguiente sistema, suma de binarios. Las reglas básicas de suma de binarios son 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 10. Pero aquí tenemos un ejemplo. 11, 10, 0, 0 más 11, 0, 0, 0, 0. Como resultado, como 0 más 0 es 0. Como 0 más 0 es 0. 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 1 más 1 viene a ser 10. Va a 0 y llevamos 1. 1 más 1 viene a ser 10. Como llevamos 1, como resultado queda 11, 0, 1. Para finalizar, tenemos ejercicios de pensamiento matemático, figura por número. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. De aquí. Aquí tenemos este ejercicio que para sacar a 5 podemos multiplicar 2 al cuadrado más 1 que viene a dar 5. Y ahí viene, para sacar el 10, subimos 1 que sería 3 más 3 elevado al cuadrado más 1 sería 10. Como va subiendo 1, acá tiene que subir 2. Por ejemplo, aquí ya tiene que ir 5 elevado al cuadrado más 1 es igual a 26. Y esa sería la respuesta del literal A. Por ejemplo, acá seguimos con el 65. Tenemos, como aquí subió 2, acá tendrá que subir 3. Por ejemplo, aquí ha subido a 8. 8 elevado al cuadrado más 1 es igual a 65. Como aquí subió 3, aquí tiene que subir a 4. Y aquí es 12 elevado al cuadrado más 1 viene a dar 145, lo que es aquí. Muchas gracias por la atención prestada. Soy el estudiante Justi Comeda Zambrano de Arquitectura B y hablaré sobre la regla de 3. Comenzando con la regla de 3 simples, se puede decir que la regla de 3 simple directa se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes directamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número. Primero, en el problema que está aquí dice un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas. La pregunta es ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Planteamos la distancia, el tiempo, hay que plantear el problema. Y aquí, el ejercicio en el 3 simples directa se multiplica en x, lo cual es igual a x 180 por 2
dividido para 3. 180 por 2, 360. Y se mantiene el denominador, que es 3. Y luego 360 se divide para 3, que sale a 120 kilómetros. Entonces ese es el tiempo recorrido en 2 horas. Ahora vamos con regla de 3 simple inversa. En la regla de 3 simple inversa se utiliza cuando el problema trata dos magnitudes inversamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra se divide por el mismo e inversa. Planteamos el problema que dice: 4 obreros trabajando 7 horas diarias construyen un muro en 3 días. La pregunta es: ¿cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias en construir un muro? Planteamos el problema como dice la pregunta y debemos saber plantearla acá, ya que estamos hablando de la inversa. Y en la inversa se multiplica en línea recta. Ahora, luego de multiplicar en línea recta, nos da 12 sobre 28. Debemos simplificar, lo cual es igual a 3x, que es igual a 3,7, que eso es lo simplificado. Ahora, multiplicamos 3 por 7, que es igual a 3 por x, lo cual vendría a ser 3 por 7, 21, dividido para 3, que esto es igual a x, vendría a ser 7. Ese es el resultado de los días que tardarán 2 obreros en construir un muro en 6 horas. Ahora hablaremos de la regla de 3 compuestas. La regla de 3 compuestas se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. Una regla de 3 compuestas se conoce de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. El problema dice: si 3 camiones transportan 12 toneladas de productos en 6 días, ¿cuántas toneladas transportarán 15 camiones en 2 días? Planteamos los datos tal y como dice el problema, y aquí la regla es que primero se multiplica en línea y acá en x. Entonces, siguiendo la regla del problema, x es igual a 15 por 2 por 12 sobre 3 por 6, que vendría 3 por 6, y x es igual, porque estamos buscando ese resultado, lo cual vendría a ser x. Luego de resolver esta operación nos viene a dar 360, y 3 por 6, 18. Entonces 360 dividido por 18 es igual a 20. Entonces, ¿cuántas toneladas transportaron 15 camiones en 2 días? 20 toneladas. Ahora vamos a hablar sobre porcentajes, o también conocida como cálculo, la cual permite despejar esa incógnita. Es una regla de 3 simples, en la que el porcentaje se desea dilucir debe multiplicarse por el total y luego dividirse por 100. Esa es la regla sobre porcentaje. Entonces, ubicamos dólares y porcentajes. El problema dice: si un boleto cuesta $80 y tiene un descuento de 20%, ¿de cuánto es el ahorro? Ponemos cuántos son, $80, y estamos buscando el ahorro, cuál es x, y en porcentaje de ley siempre tiene que ir 100%, y el descuento sería 20%. Lo que se hace aquí es plantear el problema como está aquí. Luego, se multiplica 80 por 20, ya casi dicta la regla, que viene a dar 1600. Y este 1600 se lo divide para 100, ya que esta es la regla planteada, que luego el resultado se lo divide para 100. Luego de dividir 1600 por 100, nos viene a dar 16. Entonces, 16 es lo que los $16 que nos hemos ahorrado en la compra de estos boletos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin De Santis de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Mi proceso de nivelación paralelo B de la Facultad de Arquitectura. Mi tema a exponer hoy son permutaciones y combinaciones. Las permutaciones y combinaciones son herramientas matemáticas utilizadas comúnmente para contar formas de agrupar determinados elementos que pertenecen a un conjunto, ¿no? Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que tener en cuenta es diferenciar estos dos términos. La permutación, la diferencia principal que tiene es que tiene en cuenta el orden de estos elementos, la combinación no. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula que nos ayuda a resolver este tipo de ejercicios en el caso de la permutación, en donde n nos va a representar el número total de elementos y r nos va a representar el subconjunto de elementos que queremos agrupar dentro de este, ¿no?
Dentro de la permutación nuestra fórmula será así, n factorial sobre n menos r factorial. En el caso de la combinación, al no tener en cuenta el orden de los elementos, la única diferencia es que se vuelve a multiplicar por el valor de r, una vez más. Acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? ¿De cuántas formas pueden llegar los primeros lugares en una carrera de 8 participantes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es si se mantiene, si el orden es importante o no. En este caso, al ser un problema, ¿no?, en donde tenemos en cuenta el lugar en el que queda cada participante, pues el orden tiene importancia. Identificamos luego los datos. N nos va, al ser una carrera de 8 participantes, va a ser n igual 8, y los 3 primeros lugares, que son los que vamos a tener en cuenta, ese va a ser nuestro subconjunto de elementos, r igual 3, ¿no? Y ya simplemente reemplazamos los datos, en donde nos queda factorial de 8 sobre 8 menos 3 factorial, ¿no? Ya de aquí simplemente procedemos a resolver. Un número factorial normalmente es un número que se multiplica por los que lo preceden. Por ejemplo, un 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En este caso, al llegar al 5 factorial, esto lo podemos simplificar y nos queda el resultado un 8 por 7 por 6 que nos da 336. Al final, pues, tenemos de respuesta que estos 3 primeros lugares pueden llegar de 333 formas distintas. Tenemos otro ejemplo en donde es en una reunión de 10 personas, intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se habrá intercambiado, no? Aquí no tenemos en cuenta el orden, no tiene nada que ver, sin embargo ya reconocemos los elementos o los datos. Tenemos 10 personas para que se saluden de 2 en 2 y de nuevo utilizamos la fórmula reemplazando los datos, teniendo en cuenta lo que nos queda es factorial de 10 sobre 10 menos 2 factorial por factorial de 2. Reemplazando dos datos, esto simplemente lo podemos de nuevo simplificar. Lo que nos da el factorial de 2 siempre va a ser 2, lo que nos da a 10 por 9 sobre 2. Eso es igual a 90, que tenemos lo último de resultado 45. Entonces tenemos la respuesta final, que se habrán intercambiado 45 saludos entre todas las personas, ¿no? Con esto doy concluida mi exposición sobre los temas de permutación y combinaciones. Muchas gracias. Por su atención prestada, espero les haya agradado nuestra exposición.